Balance con Ale es un espacio donde compartiré contigo mi experiencia y trayectoria viviendo una vida bariátrica. Exploraremos temas específicos relacionados a la cirugía, nutrición y fitness. A través de consejos, herramientas y mi experiencia, te guiaré en tu proceso para alcanzar una vida en balance. Hello y bienvenidos otra vez a mi podcast. Este episodio va a estar bastante interesante porque voy a tocar un tema que no solamente aplica para pacientes bariátricos, sino que realmente aplica para el público en general. Tengo una invitada especial, estoy súper emocionada de grabar con ella porque, bueno, ya les voy a echar el cuento de cómo nos conocemos y quién es ella, pero estoy muy emocionada de grabar con ella porque siento que ella tiene información muy valiosa para compartir en el episodio de hoy. Y bueno, la introducción a mi invitada especial, ella es Mari Gutiérrez, mi entrenadora. Tengo casi 2 años entrenando con Mari. Para quienes no la conocen, bueno, no le voy a quitar un poco ella nos va a dar una introducción, pero para quienes no la conocen, ella es una entrenadora personal, hace retos. Ahorita tenemos un reto y un programa de la alimentación antiinflamatoria, que es lo que le venimos a hablar el día de hoy. Comencé a entrenar con ella poquito después de mi cirugía bariátrica, hacía sus planes personalizados, luego entré a su primer reto, me di cuenta de cómo era la dinámica, aunque al principio tengo que admitir que como que me chocaba un poco el hecho de que ya no era entrenamiento personal, pero me di cuenta que los programas y los retos funcionan claramente, tengo mucho tiempo entrenando con ella, pero bueno, yo no le voy a quitar su historia, quiero que ella nos las cuente. Pero juntas hoy vamos a tocar un tema que siento que está booming, que hoy en día se está escuchando más y es el tema de la inflamación. Lo vamos a dar desde una perspectiva de paciente bariátrico, en este caso yo, y también de una perspectiva de una persona que no es un paciente bariátrico y que, bueno, quizás tiene muchísimo más conocimiento que yo al respecto, porque ella tiene ya obviamente mucho tiempo estudiando este tema, se ha educado con profesionales. Entonces, bueno, Mari, bienvenida a mi podcast. Quiero que nos cuentes un poquito de ti para quienes no te conocen. Estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan ya saben quién eres, pero para quienes no están como familiarizados con quién eres o de tu programa, quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti, de todo este programa que tienes, de qué te llevó a todo este mundo del fitness, etcétera, y de ahí vamos a seguir hablando del tema de la inflamación. Ay, me encanta. Gracias, Alex. Hola a todos. Estoy también súper contenta de estar aquí. Obviamente, muchísimas gracias por invitarme porque, bueno, como te había comentado, yo no soy mucho de ir a podcast ni de, no sé, de hacer entrevista porque de verdad que me ponen muy nerviosa. Incluso ni siquiera tengo la cámara prendida y estoy nerviosa. ¿Qué te puedo decir? O sea, estoy que el corazón se me va a salir. Y por lo mismo, no las acepto mucho cuando me invitan, pero bueno, esta me pareció súper especial. Primero, porque te tengo en el reto desde ya casi 2 años. Y segundo, porque obviamente es un tema que ahorita las dos estamos indagando mucho y es algo que nos apasiona. Así que bueno, espero que este podcast sea de mucha ayuda para las personas que están pasando por lo mismo y necesitan como una guía, o no tanto una guía, sino también como una red de apoyo, ¿sabes? Porque uno a veces se siente como muy perdido en este tipo de protocolos de antiinflamatorios, y tener una guía, escuchar a gente que haya pasado por lo mismo o que está pasando por lo mismo es mucho más llevadero. Así que gracias a ti por la invitación. Claro, y que bueno, obviamente yo sé que tú tienes ya mucho más tiempo estudiando del tema y te has educado mucho más al respecto. De hecho, tienes testimonios de doctores. Me encantó lo que hiciste hace poco, que tuviste un live con, recuérdame su nombre. Jorge Palencia. Jorge Palencia. Entonces, bueno, obviamente Mari nos va a hablar un poquito más de su conocimiento y a la par de también su experiencia que la llevó a toda esta dieta antiinflamatoria, al igual que yo. Lo han venido escuchando en mi Instagram, lo han venido escuchando en mis redes sociales de hace tiempo, pero obviamente nuestras historias son un poquito diferentes. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito, Mari, de tu historia con la inflamación, o sea, como que cómo te diste cuenta. Yo sé que tienes tu testimonio en, bueno, tanto el reto, porque ya lo leí, lo has hablado en tu Instagram, pero háblanos un poquito de esto, o sea, como que, ¿cómo te diste cuenta tú que estabas sufriendo esta inflamación y que era algo a lo que, sabes, luego le buscaste la raíz y comenzaste a Sí. buscarle una solución? Mira, yo hablo de este tema y se me paran los pelos. O sea, de hecho, ahorita tengo los pelos parados. No sé si es por los nervios o por el tema. Porque de verdad que para mí tocar este tema es, o sea, fue tan fuerte cuando lo viví, y yo sé que es fuerte para la gente que lo vive porque este tema de inflamación últimamente se ha hablado mucho más, pero bueno, ahorita que vamos a hablar del tema, yo
comencé a sentir que yo estaba sufriendo de inflamación desde que yo llegué a Estados Unidos. Era muy loco porque yo hablaba con mi mamá hace poco y yo decía, yo cuando vivía en Venezuela a mí no me picaba, pero es que ni un mosquito, o en Venezuela a mí nunca, nunca en mi vida me pasó nada. Y yo comencé, o sea, yo llegué a Estados Unidos y yo comencé a tener demasiada inflamación, colitis, gases, o sea, yo decía, no sé qué le pasó a mi digestión, pero mi digestión ya no es la misma desde que yo llegué a Estados Unidos. Y yo comencé a sufrir de estreñimiento, de hecho, yo me acuerdo que yo pasaba 2 semanas sin ir al baño, una semana sin ir al baño, o sea, tenía Wow. increíble, o sea, increíble. Yo me acuerdo y yo lo compartía muchísimo en las historias, por ejemplo, como yo, tú sabes que en mis historias y mi Instagram es como una red de amigos. Correcto. Entonces yo lo compartía en mi Instagram y yo les decía, por favor, denme tips para ir al baño, para tips de estreñimiento. Eso me acuerdo que fue como hace 6 años. Tips para el estreñimiento y la gente me decía, come fibra, toma leche caliente, come papaya, las semillas de la papaya, come ciruelas, come no sé qué. Y yo me acuerdo que yo pasaba un día haciendo todo lo que la gente me decía. O sea, Y eso a literal, mí todos los remedios de abuela. todos los remedios de abuela yo los hacía leche caliente, que yo de por sí no tomo leche de vaca, y era leche de vaca caliente y supuestamente eso me mandaba directo al baño, la papaya, las semillas de la papaya que saben asqueroso, por cierto, me las comía en un licuado, o sea, yo hacía todo y a mí nada me funcionaba. Yo siempre me iba a acostar con la barriga inflamadísima, con gases, o sea, yo siempre me iba a acostar con gases y para mí ya eso se había vuelto normal porque ya en mí ya eso era normal, irme a acostar con gases, con el abdomen súper inflamado, con retención de líquidos, o sea, ya para mí eso era normal. Que siento que es algo que le pasa a mucha gente, María. O sea, que todo este tema de la inflamación es como que es tan desconocido, pero las personas lo toman como algo normal, como dices tú. Ujú, Ya para mí era algo del día a día. Ah, ya yo tenía literal, gases todos los días, ya yo me iba a acostar con el estómago hinchado todos los días y era como que, bueno, ya sé que simplemente no hago buena digestión. Y lo ajá, normalizamos, por decir así. literal, literalmente. Lo normalizamos que es lo peor, normalizarlo, porque claramente no es normal. Bueno, y yo comencé a tener inflamación desde que yo llegué a Estados Unidos. Ahora que yo lo pienso, Alex, que ahora que estoy estudiando mucho más del tema de inflamación y todo eso, primero 100% emocional, porque sabemos que la microbiota, la flora intestinal y todo lo que es del intestino, que es el segundo cerebro, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Y fíjate Sí. que eso me pasó yo llegando a Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, en donde yo dejé todo, me vine sola nada más con quien es mi esposo hoy en día, pero en ese momento era mi novio. Me vine nada más con Carlos, dejé toda mi familia, me vine sola, no tenía amigos, no tenía nada, comenzar a trabajar, estaba muy chiquita, yo tenía 21 años. Nos Entonces, venimos al mismo tiempo. en serio, También tenía 21 años, sí. bueno, yo creo que la mayoría de las personas se vinieron más o menos en esa época. Bueno, y fíjate que yo llegué aquí y me comenzó a pasar todo lo relacionado a la digestión. Y ahora, como te digo, ahora que lo estoy estudiando mucho más, me doy cuenta de la importancia y la relación que tiene la digestión con toda la parte emocional, porque el dicho de nuestro intestino es el segundo cerebro no es un dicho, es porque realmente es así. Entonces, yo comencé a sufrir de inflamación en esa época, de estreñimiento, todo, todo, todo. Y en el, eso creo que fue, en el 2018 o 19, no recuerdo, que yo, esto lo conté en el ebook, no sé si ya lo leíste, pero ahí siento que fue el momento en el que toqué fondo, cuando fui al Sí, cuando hospital. fuiste al hospital, correcto. Sí, Sí, obvio, cuando ya fui lo al leí, hospital. pero quiero que la gente sepa. Sí, sí, ese día yo estaba trabajando en casa de la gente que yo trabajaba porque yo era niñera, yo cuidaba niños cuando vivía en Indianápolis, en donde vivía antes, y yo estaba en el trabajo y yo comienzo a sentir el dolor de estómago que normalmente siempre sentía después de comer, porque yo comía y me inflamaba, comía y me inflamaba. O Y sea, era eso era, con, y era con todo, María. O sea, comías sí, comida chatarra o comías saludable o lo que tú considerabas saludable, igual te inflamabas. es que eso era lo que me parecía más extraño, porque yo comía saludable y yo decía, ¿cómo saludable? Y aún así me inflamo. O sea, yo podía comer cualquier cosa que era saludable y me inflamaba. Ahora, era para mí saludable en ese momento, pero ahora que estoy estudiando todo mucho más de la dieta antiinflamatoria, ahora veo que realmente ya sé la razón por la que me inflamaba, Claro, porque estaba comiendo todos estos alimentos que ahorita nosotras estamos eliminando. exactamente.
que para mí esos eran mi día a día, porque son alimentos que realmente sí son saludables. Por ejemplo, voy a La nombrar mantequilla algunos. maní. Ajá, la mantequilla de maní, el arroz, el maíz. Yo era fanática del maíz, o sea, yo comía todos los días mis arepitas de maíz, Arepa, obviamente. exacto. Ajá, obviamente me las rellenaba que sí con pollito, aguacate, pero estaba comiendo alimentos que eran inflamatorios Todos los días. todos los días. O sea, por más de que yo Exactamente. estaba comiendo saludable, todos los días estaba comiendo alimentos que eran inflamatorios y obviamente me caían mal porque hay personas que no tienen ningún tipo de reacción, pero las personas que son, que de por sí tienen una digestión que obviamente no es la ideal, que era lo que me pasaba a mí en ese momento, tenía estreñimiento, como ya comenté, siempre tenía inflamación, gases, y la barrera protectora de nuestro intestino no la tenemos. Entonces, por eso es que comemos alimentos y nos caen mal, porque todos tenemos, aquí ya me voy a meter un poquito más en otro tema, pero, o sea, es el mismo tema, pero lo voy a explicar como un poquito mejor para que lo entiendan. Perfecto. Nosotros en nuestro intestino tenemos una mucosa intestinal y tenemos, todos obviamente tenemos el intestino normal y hay personas que tienen intestino permeable. Entonces, cuando tenemos intestino permeable, tenemos nuestro intestino como con huequitos, como si fuese, a mí me encanta explicarlo así, como si fuera un colador. Ok. Entonces, cuando tú tienes el intestino lleno de un colador por dentro, tú le vas a echar agua, le vas a poner comida o le vas a poner lo que sea y ese colador va a botar agua, si es que le estás echando agua por los huequitos o si le pusiste un polvo por los huequitos se va a salir el polvo. Lo mismo pasa con nuestro intestino. Entonces, si nuestro intestino, que la mayoría de las personas tiene intestino permeable y no lo sabe, porque el intestino permeable se va deteriorando con antibióticos, alcohol, alimentos que son inflamatorios, harina, gluten. La mayoría de las personas hemos tomado antibióticos, tomamos analgésicos, entonces obviamente nuestro intestino va abriendo perforaciones. Qué ¿Qué pasa? interesante esto. Sí, es increíble. Para mí esto Entonces, es nuevo, entonces estoy como todos ustedes que están escuchando, para mí esto es nuevo. sí, de Continúa, verdad que es Mari. increíble. Y yo cuando lo explico, o sea, yo me imagino la película y todo en mi cabeza, porque yo me imagino literal, el intestino es un tubo y yo me imagino ese tubo lleno de huequitos por todos lados. Total, yo vi el colador. O sea, en mi cabeza Ajá, yo vi el colador. literal, literal es un tubito con huequitos. Entonces, por eso es que se dice intestino permeable. Y la mayoría de las personas tenemos intestino permeable porque desde que nacemos nos enfermamos, nos meten antibióticos o lo que sea, que no estoy en contra, ojo, pero obviamente si vas a tomar algún tipo de antibiótico o analgésico o lo que sea, debe de ir acompañado de una dieta para reparar la mucosa intestinal. Y eso es lo que la gente no sabe y eso es lo que nosotros nunca habíamos hecho. No, y que nadie te dice ni nada. O sea, tú vas al Ajá, médico, te mandan un antibiótico y te mandan para tu casa. Y la gente literal pregunta cosas como, ¿puedo tomar alcohol? O sea, pero es como que, ¿me entiendes? Nadie exacto. te, nadie te explica, oye, ya que estás en este tratamiento por, no sé, 7, 15 días de antibiótico, mejor lleva una dieta antiinflamatoria, mejor Ajá. come esto, mejor evita aquello. Entonces, qué interesante. Exacto, exacto. Bueno, entonces para ese momento yo obviamente tenía intestino permeable, tenía todo lo que tenía que ver con mala digestión y sumado a eso comía alimentos que para mí eran inflamatorios. Bueno, me desvié del tema, pero continúo con el tema de cuando estaba trabajando y estaba en la casa donde yo cuidaba a los niñitos y me comienza el dolor de estómago que siempre me daba después de comer. Y yo digo, ay no, qué fastidio, otra vez el dolor de estómago, no sé qué, pasan las horas y nada que se me quitaba. Pasaron, yo creo que como 3 horas y yo llegué al punto en el que no me podía mover. O sea, no me podía mover de Del donde dolor. estaba del dolor. O sea, era Wow. un dolor que de verdad no me podía, o sea, yo me abrí el pantalón, la barriga la tenía como de 9 meses. Yo cuidando de unos niños y yo le dije a Carlos, en ese momento llamé a Carlos y yo le dije, necesito que por favor me vengas a buscar, salte del trabajo. O sea, él estaba trabajando, le dije, salte del trabajo, necesito ir ya, ir al hospital, porque ya yo conocí ese tipo de dolores en mí y yo decía, ya este dolor que estoy teniendo no es normal. O sea, ya este no es el Claro, dolor ya iba común más que siempre allá del, tenía. del, exacto, del que te daba como todos los días, por decir un ejemplo. Exacto, exacto. Entonces Carlos me fue a buscar, literal me dolía tanto que yo no me podía mover para montarme en el carro. O sea, Carlos entró a la casa de donde yo estaba, me cargó, me montó en el carro, o sea, tanto así que yo no me podía sentar en el asiento del carro. O sea, yo tuve que ir en la Wow. parte de atrás acostada. De verdad, o sea, fuerte, fuerte. Bueno, llegué de emergencia al hospital. Obviamente esperé como 2 horas para que me pasaran un cuarto.
Y cuando me pasaron al cuarto, bueno, me pusieron el tratamiento, me pusieron morfina, que ahí, eso también lo cuento en el ebook, que me pusieron exceso de morfina y gracias a Dios estoy contando esto porque casi me muero. Sí, recuerdo que dijiste que realmente eso fue como que lo peor de todo lo que Sí, podía pasar ese día, o sea, sí, de todo lo que podía pasar ese día, lo peor fue eso, o sea, es la sensación más fea que yo he vivido en mi vida. Y bueno, al final de todo, que se me pasó el dolor y todo eso, me dieron el diagnóstico y me dijeron que me había dado una colitis aguda. Entonces, ese día me preguntaron que qué había comido y bueno, yo le empecé a decir todo lo que yo había comido una ensaladita de maíz, o sea, es que me acuerdo completico porque yo desde ese día dejé de comer esos alimentos claro, porque y quedaste marcada para el resto de tu vida. Es como quedé yo con el puerco. traumada. Yo no como puerco desde la última vez que me cayó mal. Ah, sí, quedé traumada literal. Y como te digo, súper sanito. Yo lo que me había hecho era una ensaladita que era la que comía siempre, que tenía lechuga, brócoli, coliflor y maíz en granos. Obviamente, puros alimentos que son Eso te iba súper a decir. difíciles de O sea, ya digerir. ahí Una bomba. mencionaste como seis, seis de los Todos, cuales son súper inflamatorios, todos son muy difíciles de digerir juntos todos. en una ensalada. Ajá. Pero es Exacto, loco, porque es eso, o exacto. sea, es una ensalada, ¿me entiendes? Y la gente que no está educada al respecto, te diría, pero es una ensalada, como una ensalada te va a Ajá, hacer eso, pero evidentemente exacto. nosotras que ahora sabemos un poco más del tema, literal ya yo sabía que me mencionaste 5 alimentos que son inflamatorísimos, o sea, Todos, todos, exacto. Entonces, bueno, ese día me dijeron que tenía colitis aguda y ahí fue cuando yo dije, realmente, o sea, tengo que cambiar mi estilo de alimentación, todo, porque como comentamos ahorita, yo en mi mente, yo estaba comiendo saludable, lo cual sí estaba comiendo saludable, pero estaba comiendo alimentos que a mi organismo le estaban cayendo mal y yo no lo sabía porque no los había aprendido a detectar. A raíz de eso, yo busco información sobre la alimentación antiinflamatoria, sobre cómo puedo cambiar mi alimentación, la alimentación que me caía mejor a mí, y llegué con el instituto que es en donde me certifiqué como Health Coach, y allí, cuando comencé a estudiar todo del Health Coach, aprendí sobre la alimentación antiinflamatoria, que en wow, realidad ahí la llaman dieta de eliminación, ok, pero ok. es lo mismo, la dieta antiinflamatoria. Y allí fue cuando yo dije, ya basta, es la dieta que yo tengo que seguir para mi colon irritable. Y definitivamente comencé a indagar mucho más del tema, la comencé a hacer. Cuando la comencé a hacer, sí me di cuenta que vi cambios en mi digestión, pero no la pude mantener. No la pude mantener y la abandoné, Porque te sinceramente. sentías restringida, o sea, porque era como falta de no comer suficientes alimentos, o por qué. Porque como sabes que hay que eliminar muchos alimentos, prácticamente yo tuve que eliminar los alimentos que yo comía diariamente. O sea, yo diariamente mi desayuno siempre sí o sí era mi avenita, que si con proteína en polvo, con mantequilla de almendra o de maní, prácticamente de ahí adiós todo ese desayuno. O sea, adiós la avena, adiós la mantequilla de maní y adiós la proteína en polvo. O sea, Me prácticamente pasó igual. adiós Me pasó desayuno. igual y para mí desde hace un mes que la estoy haciendo, o sea, yo juraba que no iba a poder, o sea, yo decía como que, Exacto. pero es que si yo como esto todos los días y después obviamente me di cuenta Ajá. de que sí se puede, pues simplemente es un Exacto. proceso. Pero bueno, Exacto. sigue contándonos de tu proceso. Bueno, después, por ejemplo, en los almuerzos yo siempre estaba acostumbrada a comer que sí, arroz o, no sé, pasta, obviamente la más saludable, pero siempre estaba acostumbrada a comer otros carbohidratos de prioridad. Por ejemplo, mi carbohidrato favorito, que yo decía que nunca iba a poder vivir sin él, era el arroz. Entonces, ajá, en la dieta de eliminación, adiós arroz. Y yo dije, ok, Y somos adiós avena. como buenos, o sea, como buenos hispanos, porque yo creo que ni siquiera solo los venezolanos, sino como buenos hispanos, Exacto, estamos acostumbrados a comer con arroz todos los días. O sea, el arroz es un ajá. alimento que está literal en nuestra dieta a diario. Exacto, entonces, ajá, imagínate, comenzamos por el desayuno. El desayuno que ya no, normalmente no estaba comiendo lo que yo siempre comía, porque en el desayuno yo comía o arepitas o avena. Entonces yo decía, si no es arepa y si no es avena y si no es pan, porque tampoco se debería de comer pan, ¿qué voy a Correcto. desayunar? O sea, yo decía, yo no voy a desayunar una papa, o sea, yo no voy a desayunar una yuca, o sea, yo decía, no puedo. Y En el porque en tu almuerzo, mente de antes, exacto, era como que una yuca es del exacto, almuerzo, o como que yo no voy a desayunar ajá, pollo, por ejemplo, la gente que piensa como que, pero es que el pollo es un alimento del almuerzo o la cena, o como que yo, ¿cómo voy a desayunar exacto. con atún? Claro, pero es un cambio de chip completo. Exacto, exacto. Entonces, así fue.
cómo no la pude mantener, porque yo obviamente Claro, comencé a eliminar un montón de cosas que yo decía, no, esto no se adapta a mi estilo de vida, yo no voy a poder mantener esto y literal la mantuve como por 2 semanas y fue lo máximo que pude mantener, porque yo no me veía dejando de comer alimentos que a mí me gustaban, porque en ese momento tenía otro chip y estaba pensando más en lo que yo quería, pero no en lo que mi cuerpo necesitaba. claro, Yo y quizás quería, más relacionado también a como que tu imagen, tu fitness, exacto, tu crecer el músculo, o sea, como que todas estas cosas que más bien ajá, le damos menos prioridad internamente, sino más bien como que el físico, o sea, o como que, bueno, exacto. estamos acostumbrados o hemos creído toda la vida de que, bueno, para poder entrenar necesitamos whey protein, por ejemplo. Entonces, Ujú. como cambiarse ese chip de verdad es bastante difícil. Sí, exacto. No, y también por lo que te dije, o sea, yo estaba muy acostumbrada a comer mis cositas que para mí eran como mi abracito al corazón, o sea, mi mantequillita de maní, mi avenita, no sé qué, con fruticas y tal. Y cuando literalmente dejé de comer todo eso, me quedé como en la nada, como, ¿y ahora qué hago? Entonces, como no sabía qué recetas hacer, no sabía qué alimentación seguir, comía siempre lo mismo y obviamente me aburrí y por eso no lo pude mantener, porque me aburrí, yo decía, no, esto no es para mí, yo no quiero seguir, yo no quiero desayunar, no sé, yuca, yo no, en la cena se me complicaba muchísimo porque yo antes resolvía mucho las cenas con arepa o con tortillitas de maíz tipo para taco y en las cenas es como que, ajá, ¿qué vamos a cenar? Plátano todos los días. Yo después yo decía, ya, yo no quiero seguir viendo el plátano, o sea, no Correcto. sé qué hacer. Y lo abandoné. Ok. Eso fue como en el 2020. Después, mentira, eso fue como en el 2022, más o menos. Hace poquito, como hace 2 años. La abandoné, o sea, la comencé y la abandoné. Y en el 2023, o sea, el año El año pasado, en pasado. diciembre, exacto, en diciembre fue cuando yo volví a seguir la alimentación antiinflamatoria y fue por un diagnóstico autoinmune. Yo tengo una patología autoinmune que se llama Hashimoto, que básicamente son anticuerpos elevados. Esos anticuerpos que son elevados, normalmente todos, la mayoría de las personas tienen anticuerpos elevados y no lo saben, pero algunos presentan síntomas y otros no presentan síntomas. Yo estaba presentando síntomas. Por ejemplo, me sentía muy cansada, con dolores de cabeza. La inflamación también es un síntoma de Hashimoto. Por eso te digo, todo está conectado. O sea, literalmente la digestión es la base de todo. Y Absolutamente. normalmente, si normalmente las personas que tienen Hashimoto, que es la condición autoinmune, eh, siempre el primer síntoma es la digestión. Entonces yo comencé a conectar todo y ya yo tenía Hashimoto desde hace mucho tiempo, solamente que no me lo habían detectado. O sea, ningún médico me había dicho, sí, tú tienes Hashimoto y literalmente me lo diagnostiqué yo misma y después confirmé con otros doctores, porque aquí, o sea, nunca me dijeron nada de eso, Sí, nunca para me... nadie es un secreto cómo funciona la medicina acá. Sí, entonces, por ejemplo, los anticuerpos son, tú lo puedes detectar por un examen de sangre, simplemente mandas que te hagan anticuerpos tiroideos y anticuerpos tiroglobulina, y si salen positivos es que, ajá, tienes Hashimoto. Hashimoto simplemente Qué son anticuerpos interesante. elevados, sí, Wow. es súper interesante. Y los anticuerpos elevados es un problema del sistema inmune, el sistema inmune atacándose a sí mismo y se ataca cuando tu cuerpo detecta dentro de tu cuerpo algo que no está bien. Entonces, por ejemplo, comienza a detectar que estás utilizando productos que a ti no te están cayendo bien. ¡Pum! Anticuerpos elevados. Es como tu cuerpo tratando de rechazar algo. Como, hey, alerta, hay algo aquí que no me está gustando. Entonces Claro, y como allí el se cuerpo elevan los es tan anticuerpos. inteligente, realmente sí, lo está luchando, pues. Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo en diciembre, cuando supe que tenía Hashimoto, yo contacté a este doctor con el que te dije que yo comencé con todo lo de la alimentación antiinflamatoria, le mostré mis resultados y me dijo, sí, definitivamente tú tienes Hashimoto, sí o sí necesitas hacer la alimentación antiinflamatoria y lo primero que tenemos que hacer es reparar tu intestino, más por todo mi diagnóstico que tenía estreñimiento, colitis, inflamación, o sea, yo pasé por esto mucho tiempo, obviamente el intestino, como comenté ahorita, el intestino irritable que tiene huequitos, esos huequitos se reparan, pero no es de la noche a la mañana y tampoco se van a reparar si no llevas una alimentación adecuada ni una suplementación adecuada para reparar la mucosa intestinal. Entonces, si tú no la reparas, siempre vas a tener esos huequitos abiertos y esos Wow. huequitos pueden ser los causantes de que tu cuerpo se esté atacando a sí mismo porque cree que hay algo en tu cuerpo que está mal.
y normalmente siempre es la digestión, que son esas perforaciones en el intestino. Claro, y que Entonces, es un daño de años, o sea, es un daño que como dices tú, exacto, pues, primero no es que lo vas a recuperar de la noche a la mañana, obviamente va a llevar un trabajo arduo como llevar una dieta antiinflamatoria por un periodo extendido, quizás no significa que más nunca vas a poder volver a comer, por ejemplo, mantequilla maní, sino que simplemente tienes que reparar, digamos, tu microbiota exacto. intestinal para eventualmente en ocasiones comer esos alimentos que aunque sean inflamatorios o no te caigan tan bien, no te van a caer tan mal como antes porque antes tenías tu microbiota dañada. O sea, Exacto. tiene sentido lo que estoy diciendo, si es así, ¿no? Totalmente, sí, Ok. totalmente, totalmente. Entonces, cuando el doctor me dijo que tenía que seguir la dieta antiinflamatoria, yo dije, bueno, ahora realmente sí me voy a comprometer a seguirla, porque obviamente todos estos síntomas que te da Hashimoto no son ligeros. O sea, Hashimoto prácticamente es lo primero que viene de hipotiroidismo. Cuando la gente no ataca el Hashimoto, se convierte en un hipotiroidismo. Entonces yo decía, yo no quiero convertir esto en un hipotiroidismo sabiendo que Hashimoto es la primera alerta que te da tu cuerpo. Tú no atacas esa alerta, ok, vamos a convertirlo en un hipotiroidismo. Yo decía, yo no quiero tener hipotiroidismo. Bueno, si lo tengo, ok, ajá, ¿qué más? Pero sabiendo que lo puedo revertir, no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando el Algo diagnóstico de más. hipotiroidismo, Claro, y exacto. porque lo podías prevenir. Exacto, más que todo por eso, porque lo puedes prevenir, revertir, lo puedes mejorar. Es como las personas que tienen prediabetes. Si a ti te dicen que tú tienes prediabetes, eso se puede revertir con la alimentación, con hábitos, con suplementación. Es como esperar sentado en el sofá a que te dé diabetes sabiendo que con prediabetes puedes tomar cartas en el asunto y revertirlo. Entonces yo decía, yo no me quiero quedar solamente con el diagnóstico de Hashimoto, yo quiero hacer algo para revertirlo. ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo a sanar naturalmente por medio de la alimentación? Ok, me voy a comprometer 100% en que mi alimentación va a ser 100% antiinflamatoria. Voy a encargarme literalmente a reparar toda mi salud intestinal porque te digo, o sea, desde que yo llegué a Estados Unidos he estado sufriendo de este problema. Imagínate, o sea, eso no va a ser La de la cantidad de noche, años, claro. exacto, eso no va a ser, así como no me surgió de la noche a la mañana, tampoco se me va a reparar de la noche a la mañana, pero obviamente con los hábitos, la suplementación, la alimentación con alimentos fermentados y todo eso va a ser mucho más fácil que esto se pueda ir reparando la mucosa intestinal y obviamente también mejoren los síntomas de Hashimoto, incluso quedar en remisión. Entonces, Wow. sí, de verdad que es, o sea, un mundo, este tema es un mundo. ¿Y cuánto tiempo tienes entonces comiendo antiinflamatorio? Mira, tengo desde el 5 de enero, o sea, tengo, ¿qué? Como 4 meses. 4 meses, ok. Sí, 4 meses. Y mis anticuerpos, el 5 de enero, que fue cuando yo dije, me voy a comprometer, primer día, día 1 de alimentación antiinflamatoria, me voy a comprometer a hacer la alimentación al pie de la letra. Ese día yo me hice los exámenes de anticuerpos y los tenía en 360. Los anticuerpos deberían de estar en menos de 9 y yo los tenía en Oh, 360. wow, ok. Sí. Y me hice los exámenes el 5 de enero porque yo dije, quiero llevar esto, quiero mantener un control de cómo estoy evolucionando, de realmente ver si la alimentación tiene algún impacto en nuestro cuerpo o no. O sea, yo quería llevar algo contable, no simplemente decir, esto es lo que voy a hacer, sino tener, o sea, quería tener todo en papel para yo poder decir, ok, esto me funcionó, esto no me funcionó. Claro, y que realmente también lo estás haciendo como lo estabas o lo comenzaste como un proceso de investigación, literal, o sea, Ah, utilizando tu cuerpo de literalmente, ajá, laboratorio, o sea, literal. obvio guiándote de lo que te decían tus médicos y esto, pero como que siendo prueba viviente Claro, y documentando para poder decir, ok, ¿sabes qué? Sí funciona. Y como funciona, ahora exacto, lo quiero compartir, pero lo voy a compartir de una manera que sé que funciona por mi experiencia, por esto y lo otro. exacto. Sí, totalmente. Mira, eso fue en enero. En febrero me hice de nuevo los exámenes de anticuerpos y estaban en 210. O sea, Y que te lo habían bajado único, ya bastante. más de 100. Y lo Claro. único que yo había cambiado era la alimentación y la suplementación. Era lo único que yo había cambiado. Lo único. Fíjate. Y como a mí me comenzó a funcionar, yo comencé a hablar muchísimo de esto en mis historias, en TikTok, y yo comencé a ver la carencia, primero la carencia de información que había. Segundo, Eso. la cantidad, Alex, o sea, la cantidad de gente que hoy en día sufre de inflamación. Hoy en día no, desde hace mucho tiempo, pero lo Y habían que normalizado tanto que exacto, y no que se veía.
y que se relacionaban con tu historia, me imagino. O sea, que te escuchaban y decían, Dios mío, pero eso es lo que me pasa a mí o yo me siento así. Entonces, como que ver eso te hizo entender que mucha gente estaba normalizando esto y que nadie lo habla, También, pues. exacto, también, totalmente. Y yo decidí compartirlo mucho más porque, como habías comentado al principio, que hoy en día se escucha muchísimo más del tema. Yo siento que hoy en día se escucha más, no porque esté de moda, ni porque está de moda la dieta antiinflamatoria, entonces todo el mundo la está haciendo, entonces yo la voy a hacer, sino que hoy en día, primero, de que la alimentación que tenemos hoy en día en cualquier parte del mundo no es la misma que teníamos antes. Claro, El agua que tomamos hoy en día no es la misma agua que tomábamos antes. Los productos que utilizamos hoy en día no son los mismos que utilizábamos antes. Nada es lo mismo que lo que utilizábamos antes. Entonces, hoy en día se ve mucho más esto, el problema de inflamación o que la gente fallece de repente o que la gente se enferme de repente porque tan simple y tan sencillo porque no estamos viviendo en el mismo medio ambiente que vivíamos antes. Entonces, correcto. obviamente las enfermedades hoy en día son más comunes, al igual que la digestión hoy en día no es la misma que la que era antes, porque simplemente no estamos ni tomando lo mismo, ni comiendo los mismos nutrientes, ni calidad de alimentos que teníamos antes. Claro, no, tiene todo el sentido del mundo. Y entonces, una vez que decidiste empezar a compartirlo, o sea, fue por esto que, por ejemplo, decidiste empezar a sacar tus retos antiinflamatorios, o sea, porque obviamente en mi mente, ¿no? Tú ves los beneficios que te produce a ti, evidentemente comienzas a compartir y te das cuenta de la desinformación que hay allá afuera y me imagino que ahí te das cuenta que hay un campo que puedes abarcar ahora donde puedes ayudar muchísimas personas. Claro, sí, claro, más que todo porque en los retos anteriores, que ajá, ya tú has estado en estos 2 años en los retos, tú ves la cantidad de gente que se inscribe con patologías, con síndrome de Correcto. ovario poliquístico o con hipertensión, con epilepsia, con hipotiroidismo, con hipertiroidismo, con artritis, con artrosis, o sea, la cantidad de gente que hoy en día tiene patologías. Y yo quise abarcar este tema de alimentación antiinflamatoria porque por más de que uno comía, que fue lo que me pasó a mí, por más de que uno comía saludable, no estábamos comiendo realmente para bajar la inflamación, porque aún así seguíamos comiendo saludables, pero comíamos alimentos que para nuestro cuerpo tienen antinutrientes y para nuestro cuerpo inflaman. Por ejemplo, los que ya nombramos anteriormente, el maní, el maíz, que son alimentos saludables, pero que son inflamatorios. Entonces yo decía, no, yo esto lo tengo que compartir en todas partes, necesito hacer un reto específicamente de alimentación antiinflamatoria para que la gente pueda aprender a comer antiinflamatorio. Y no Claro, y se solamente para... beneficien de esto para el resto de sus vidas, pues, o sea, como que Exacto, empiecen a entender esa diferencia de, por ejemplo, los alimentos que me caen bien versus los alimentos que no me caen bien, que no es normal sentirse mal, que no es normal tener dolor de cabeza todas las semanas o 3 veces a la semana o lo que sea. exacto. O sea, que al final del día todo tiene que ver con esto. Y por lo menos estoy leyendo un libro que creo que te comentaba el otro día, que me encanta, de una nutricionista venezolana, que es un protocolo antiinflamatorio, y ella menciona mucho eso, o sea, hace mucho énfasis en que le hemos dado tanta normalidad a el que me da dolor de cabeza, me siento cansado, Ajá. esto y lo otro, y al final del día eso no es normal, simplemente es como que no hemos aprendido a comer de una manera para nutrirnos y seguimos comiendo todos estos alimentos inflamatorios, entonces obviamente le estamos dando a nuestro cuerpo todas esas cosas que no tolera y la mayoría de nosotros, como dices tú, que quizás tenemos el intestino impermeable, o sea, es como un dominó. Es un dominó que Exacto, nunca va a terminar al menos que se corte de raíz. ¿Y qué es cortarlo de raíz? Bueno, atacar la alimentación, comenzar a comer literal. antiinflamatorio y todo esto. Literalmente, literal. Entonces sí, debido a mi experiencia y debido a mis resultados, obviamente de que me comencé a sentir mejor, de que conocí un mundo totalmente diferente que era la alimentación antiinflamatoria, decidí compartirlo porque hay mucha gente hoy en día que lo padece, hay mucha gente hoy en día, como acabamos de decir, que se siente cansada, que tiene dolores de cabeza, lo cual no es normal, lo normaliza y obviamente no es normal, sabiendo que mientras uno más busca respuestas, a veces menos las encuentra. Y yo sé lo frustrante que es eso, obviamente, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí buscando respuestas por años y yo no encontraba respuesta. A mí nadie me sabía decir la razón de mi colitis, la razón de mi estreñimiento, la razón de mis dolores de cabeza, la razón de mis mareos, la razón de mi falta de energía, cuando yo era una persona súper saludable. La gente, o Activa, sea, claro. exacto, los doctores no se explicaban, me decían, no, tú no tienes nada, tú no tienes nada.
Y yo misma no me explicaba, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me siento así si yo soy una persona sana, que se cuida, que hace ejercicio, que medita, que se cuida con la alimentación, todo? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y eso es lo que nadie te dice, y obviamente mientras tú vas buscando y buscando y buscando y no encuentras, más te frustras. Claro. Y la alimentación definitivamente es la clave de todo, como muchas veces la gente dice, la alimentación puede o sanarte o enfermarte. Literal así. 100%, no, estoy 100% de acuerdo. Y por lo menos yo que apenas lo que tengo es un mes haciendo la dieta antiinflamatoria, y bueno, voy a echar un poquito mi cuento como persona bariátrica. Sí, ya yo he Para mí hablado mucho. realmente, no, pero, pero obviamente tu información es tan valiosa, Mari, porque también como que digamos que yo lo poquito que conozco de esto, aparte tengo un solo mes haciéndolo, ha sido obviamente porque me lo mandó mi nutricionista de mi equipo médico, pero realmente es eso, o sea, yo tenía ya mucho tiempo sufriendo de inflamación, como dices tú, o sea, yo comía y no importaba si comía saludable, si comía chatarra, si tomaba o no tomaba, o sea, no importaba lo Ujú, que yo hacía, yo todas las noches tenía gases y una barriga de embarazada de 9 meses. sí, Entonces, a raíz de eso, como te pasó a ti, o sea, comencé a indagar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, esto no es normal, porque ya yo lo había normalizado también, o sea, ya para mí era como que no, es que yo soy bariátrica, no, es que a mí me hicieron un bypass, entonces es normal que cuando yo como me inflo, y no es normal. No fue hasta que yo fui a mi consulta con mi nutricionista, en la última que tuve, donde ella me dijo, necesitas hacer una dieta antiinflamatoria, tu intestino obviamente ahorita es mucho más diferente. Yo sé que tú mencionas como que, bueno, las personas con el intestino impermeable y todo esto, pero en el caso de nosotros los bariátricos, por ejemplo, la gente que tiene bypass, como yo, nuestro intestino ahora es, o sea, una cuarta parte de lo que era antes. Entonces, claro. evidentemente, cuando no cuidamos este tipo de alimentos inflamatorios, vienen todos estos cambios. Ahora, yo tengo ya casi 2 años de operada y yo no, como que digamos que yo sufría un poquito de esto, pero no era algo como en los últimos meses donde todas las noches estaba inflamada, donde todos los días me sentía mal. Entonces, como dices tú, es un proceso que se fue como acumulando, 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 hasta que ya mi intestino dijo, hey, no puedo más. Ujú, Comencé con mi dieta antiinflamatoria apenas hace un mes, al igual que tú, o sea, sentía como que, Dios mío, ¿cómo no voy a comer avena si yo como overnight oats todos los días? O como que exacto, la whey protein para mí era crucial porque como paciente bariátrico, si yo no llego a un cierto rango de proteína al día, pierdo mi masa muscular, se me cae el claro. cabello, me desnutro. Entonces, obviamente yo también al principio estaba como demasiado en shock y decía, o sea, yo no voy a poder hacer esto. Hasta que me di cuenta, como al día 6 o 7, o sea, que te digo que pasó como muy rápido, que yo al día 6 o 7 hasta el humor me había cambiado. O sea, yo no estaba obstinada al salir del trabajo, era como que eran cositas que yo veía cada día que iban cambiando, hasta que por lo menos ahorita que ya tengo un mes haciéndola, te puedo decir, o sea, el fin de semana pasado, que este fin de semana que pasó salí, me tomé unos tragos, tal, el domingo me sentía malísimo, malísimo, porque le metí a mi cuerpo, o sea, nachos, maíz, todas estas cosas que mi cuerpo no tolera. Entonces, por primera vez en mi vida también siento que lo estoy haciendo no por que si voy a rebajar o porque para perder peso o como que para tener el abdomen plano para un viaje a la playa. No, es Exacto, como que me di cuenta de la diferencia que hay en cómo uno se siente llevando un estilo alimenticio antiinflamatorio versus un estilo alimenticio que no es antiinflamatorio. Entonces me total. parece como, o sea, como que a pesar de que nuestros puntos de vista y como que nuestras historias son un poco diferentes y obviamente mi intestino es 100% diferente al tuyo y todo, al final del día, como mencionabas tú, o sea, esto es la raíz de todo, o sea, esto es literal la alimentación, como decías tú, o sea, si vas a comer para nutrirte, te puede ir muy bien, así como te puede ir muy mal si no vas a comer para nutrirte. Sí, totalmente. Ahora, Mari, con respecto a tus retos, o sea, ¿tú planeas como que seguir sacando tus retos antiinflamatorios? ¿Es algo que lo estás haciendo como que por un tiempo para educar a la gente? O sea, ¿qué piensas al respecto de esto? Mira, yo comencé a hacer el reto antiinflamatorio en enero de este año 2024 y planeé hacerlo cada 4 meses. O sea, cada 4 meses voy a hacer retos con enfoque antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque pienso que primero siento que la gente todavía no está preparada para hacer un protocolo antiinflamatorio Tan fijo, drástico, sí, tan como drástico, tú, como exacto. yo, claro. Ajá, exacto. O sea, siento que la gente todavía como que no está muy preparada, por lo que quiero ir haciéndolo poco a poco, o sea, implementándolo poco a poco, porque yo venía de hacer retos mensuales de alimentación normal, o sea, yo no tenía ningún tipo de protocolo, obviamente alimentación saludable, pero no era dieta de eliminación. Y siento que desde que comencé a hacer el protocolo de antiinflamatorio con dieta de eliminación, a la gente le pegó mucho el shock de que ya yo no comiera
proteína en polvo, ya yo no comiera yogur griego, ya yo no comiera Claro. arepa de maíz, ya yo no permitiera arroz. Entonces siento que, como todo, hay que ir poco a poco. Entonces no quisiera hacer protocolos antiinflamatorios todos los meses porque obviamente para la gente también es un shock. Como que yo no quiero hacer este reto, quiero hacer el de alimentación normal sin ningún tipo de protocolo alimenticio que me pasó en este reto, que el de ahorita, el que comenzó ahorita hoy, tiene enfoque en alimentación antiinflamatoria y mucha gente que no se inscribió me decía, es que no, yo no quiero hacer el de alimentación antiinflamatoria. No, es que yo no quiero dejar de comer arroz, es que yo no quiero dejar de comer lácteos, es que a mí no me importa comer antiinflamatorio. Entonces siento que, como todo, debo de ir poco a poco en este tema y también de que la información es muy densa para mí, muy Eso. densa para el que la recibe. Entonces no planeo hacerlo tampoco todos los meses por lo mismo, porque mentalmente es mucho desgaste también. O sea, como ves, bueno, tú viste, estábamos hablando de eso ahorita antes de abrir el podcast del grupo de Telegram, que la información es tan densa que la gente es como que, Mari, pero puedo comer esto, pero ¿por qué no puedo comer esto? Pero ¿por qué esto sí? Pero ¿por qué esto no? Entonces la información es tan como tan fuerte que yo mentalmente también quedo drenada después de este tipo de retos que requieren tanto de mi energía. No, tiene todo el sentido del mundo. Y que al final del día yo también pienso que, por ejemplo, las personas que, digamos, se inscribieron en enero y vieron lo bien que les fue siguiendo un protocolo antiinflamatorio, hacia el de febrero no fuese a ser antiinflamatorio, quizás adaptaron o adoptaron varias de esas herramientas o como que siguieron ese estilo antiinflamatorio porque se dieron cuenta, o sea, de lo bien que se sienten comiendo así. Entonces, al Sí, final del día también, como dices tú, o sea, es algo también como muy nuevo. Quizás mucha gente también lo ve como que, bueno, esta es la nueva dieta keto o esta es la nueva dieta ajá, paleo, pero al final del día no, o sea, al final del día para, por ejemplo, personas como tú o personas como yo que lo estamos estudiando, que estamos indagando, que queremos llegar a la raíz de esto, nos damos cuenta que es la forma de comer, pero como dices tú, no todo el mundo está preparado para esto y simplemente hay personas que se van a beneficiar más que otras, o sea, quizás si hay personas que el arroz no les cae mal, no les inflama, todo bien, como hay personas que, o sea, yo por lo menos una de las cosas que eliminé fue el arroz y siento que es de las cosas que más me afecta. O sea, yo he vuelto a comer como por ejemplo, comí pan el otro día que me comí una hamburguesa o comí pasta el otro día y me sentí ok, pero el día que volví a comer arroz me cayó fatal. Entonces siento como que ese tipo de alimentos uno, cada cuerpo al final del día es diferente y como que uno también va a total. ir identificando qué es lo que te hace más daño, quizás hay otros alimentos con los que puedes ser un poco más flexible. Quizás en tu caso, como tienes una patología como el Hashimoto, no puedes ser flexible. O sea, al final del día todos los cuerpos son un mundo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, sí, hasta ahora tengo planeado hacerlo cada 4 meses. Por lo mismo, por el tipo de información que es como, oh, me absorbe. Pero sin embargo, me encanta. O sea, me encanta hacer este tipo de protocolos, sobre todo porque la gente, por ejemplo, cuando hice el de enero, era increíble que la primera semana la gente ya me escribía, Mari, por ejemplo, es que este tipo de protocolos no se trata de bajar de peso, Correcto. porque Y eso es algo que quiero que todo el mundo escuche otra vez. Este tipo de protocolo no es para bajar de peso. sí, Porque exacto, le damos demasiado enfoque a eso. O sea, y claro, y es algo que yo mencioné en mis episodios anteriores. Hoy en día, obviamente, yo puedo decir, ay, yo no estoy estresada por bajar de peso porque ya yo bajé de peso, evidentemente. Pero es como que ese cambio mental de comer porque algo me hace bien o algo me hace mal versus comer porque algo me va a hacer engordar o rebajar es demasiado importante hacer ese cambio mental. demasiado, Pero demasiado. bueno, perdón que te Sí, interrumpí. no, no, tranquila. Igual quiero aclarar que si tú quieres bajar de peso, obviamente también vas a bajar de peso, pero este tipo de protocolos no se hacen específicamente para bajar de peso, porque hay personas que lo comentaba en el live pasado, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo inflamación porque yo soy delgada. Mientras que hay personas que dicen, no, es que yo puedo tener seguramente demasiada inflamación porque, no sé, estoy en un peso más alto. O sea, la inflamación no se determina por tu peso, para nada, porque hay Correcto, personas delgadas, bueno, fíjate, yo era delgada y tenía demasiada inflamación, tú también, tú eres delgada y también estabas pasando por inflamación. Entonces, exacto. la inflamación no se define por el peso que tú tengas. Y Entonces, corrígeme en algo, la inflamación, por ejemplo, en nuestros casos, digamos que nos salía la panza esa de 9 meses, pero digamos que la inflamación también se puede presentar de otras maneras, o sea, como dolores en las articulaciones, dolores en las claro, rodillas, o sea, no solamente como que tengo panza o no tengo panza, eso no es lo único que determina la inflamación, ¿correcto? totalmente. Mira, Ok, fíjate que la inflamación es la causa de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, una enfermedad para una persona puede ser cáncer y ese cáncer fue desarrollado por inflamación.
claro. La y no artritis, presentó, por ejemplo. ajá, y no presentó nada de síntomas de, no sé, de estreñimiento o de colitis o de gases, pero se le presentó en una enfermedad o los dolores de cabeza, las migrañas, todo eso es Es inflamación. inflamación, exacto. E Porque eso incluso, sí quiero que la gente entienda, o sea, que no es como que no se trata de que si me sale panza o no me sale panza, porque es lo que tú exacto, decías, o sea, al final del día no tiene que ver con el peso, no tiene que ver, sino que es algo interno en tu organismo. exacto, incluso cosas tan pequeñas como el acné. El acné también Wow. es inflamación. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago los retos, cuando hice el de enero, me parecía increíble porque la primera semana la gente me escribía y no relacionado al peso, como te estaba diciendo. No es como que, ay, Mari, ya bajé de peso, sino, Mari, me siento totalmente diferente, Eso, me siento con más energía, tengo ganas de pararme todas las mañanas, ya no me dan dolores de cabeza y no me refiero al peso, porque muchas veces el sentirte bien vale mucho más que un peso. El sentir, 100%. el tener ganas de pararte en las mañanas vale mucho más que un peso supuestamente ideal. O sea, El el tener tener, más paciencia, o sea, yo ajá, siento que cosas tan sencillas como que, bueno, yo trabajo con niños y, o sea, a mí hasta la paciencia me cambió, o sea, yo venía de sí, semanas muy abrumada, donde era como que yo no puedo escuchar un llanto más porque me estoy volviendo loca, a estoy muchísimo más chill, o sea, como que eso, claro, el tener un mejor humor, el como que emocionalmente estar en otro estado también, o sea, de verdad es increíble como este estilo alimenticio ha cambiado tanto en mí en tan todo poco cambia. tiempo y es como que por eso siento que obviamente quería hacer este episodio del podcast porque quería compartir esta información, o sea, y no quería hacerlo sola para que la gente pensara como que bueno, es que yo no tengo bypass, ese tema no me pertenece a mí, pero no es eso, o sea, más bien yo creo que hasta el contrario, digamos que yo siento que tengo hasta un mayor beneficio que las personas que no tienen bypass, entonces es eso, o sea, como quería tu perspectiva y evidentemente tú tienes como que muchísima más información y conocimiento profesional al respecto. Ay, gracias, Ale, por la invitación. No, no, 100%. Antes de que cerremos este episodio, no sé, te quería hacer preguntitas de si tenías algo más que aportar al público. Evidentemente, como que no sé qué herramientas o qué tips le puedes ofrecer a nuestro público, que es algo que me gusta hacer siempre al final de los episodios, con respecto a como que cómo mejorar su inflamación. O sea, ¿qué le dirías tú a alguien que llega a ti o llega a este episodio y dice como que, Dios mío, yo me relaciono demasiado con todo lo que ellas hablaron? O sea, ¿por dónde deberían comenzar? Mira, que fue lo que yo hice desde el principio y siento que gracias a eso es que yo llegué a todo lo que sé, lo que sé no, a toda la información que tengo ahorita. Y es que yo siempre estoy acostumbrada, siempre me acostumbré a ser una detective de mí misma. O sea, todo. Me Yo encanta veía que eso. algo no era normal y yo de una vez buscaba la información. ¿Por qué está pasando eso? Obviamente no como hipocondríaca, sino para conocerme y para saber lo que a mí me estaba funcionando, no. Cien por Tal, ciento. tal vez si yo lo hubiese hecho antes, tipo cuando comencé con todo esto y la inflamación, yo no hubiese pasado por el hospital, ni por colitis, ni nada de eso, pero bueno, ya eso ya pasó y eso me pasó por algo para poder dar la información que estoy dando ahora, porque el que no lo vive no lo entiende. Y yo gracias cien a esa por ciento. experiencia, sí, gracias a esa experiencia puedo ayudar a muchas más personas, porque si no hubiese pasado eso, tal vez no me hubiese interesado tanto el tema de la alimentación antiinflamatoria como me puede interesar ahora. Entonces, nunca minimicen sus síntomas. Eso es lo más importante, nunca minimizarlo. Nunca minimizar tu dolor de cabeza o nunca, no sé, si tú sabes que tú puedes tener algo, o todos tenemos un sexto sentido, todos. Si tú sabes que hay algo más, si tú sabes que hay algo más que buscar, hay algo más que indagar, hay algo más que averiguar con tu doctor, sigue siempre tu intuición, siempre, porque siempre hay algo más que todo por el sexto sentido que todos los seres humanos tenemos. Y eso que Entonces dicen que el siempre, cuerpo habla, o sea, el cuerpo literal nos ajá, dice. totalmente, totalmente. Entonces siempre seguir buscando. Em, Como segunda recomendación podría decir que, por ejemplo, si tú sabes que tú tienes inflamación abdominal o muchos dolores de cabeza o, no sé, artritis o alguna patología o lo que sea, siempre busques una persona profesional que te pueda ayudar en ese tema en específico. Porque profesionales hay demasiados, demasiados, pero siempre ir con la persona que trate ese tema en específico creo que es lo que te va a ayudar más, porque en mi caso fue lo que más me ayudó. Pasé demasiado tiempo buscando personas que me ayudaran y cuando di la persona que se especializaba en ese tema fue cuando realmente a mí se me abrió un mundo entero de posibilidades.
Y me encanta que hagas énfasis en esto, porque algo que yo menciono mucho, tanto en mi Instagram como en estos episodios, y tú también lo haces, es eso, o sea, el buscar ayuda profesional especializada siempre va a valer más que las 100 recetas que tú le diste en el Instagram de alguien, que los consejos que le viste en el fulanita de tal. O sea, al final del día se comparte tanta información y yo lo hago, o sea, yo lo hago en mis redes sociales, comparto mi información, ¿no? Hablo de mi experiencia, pero siempre hago énfasis en que lo que me funciona a mí no significa que es lo que le va a funcionar a todo el mundo. Lo que yo comparto es por mi experiencia, es lo que tolera mi cuerpo, es como a mí me va bien, pero al final del día es lo que dices tú, cada cuerpo es un mundo, hay que escucharlo, no hay que como minimizar esos síntomas, como decías tú, pero buscar la raíz y una vez que tengas esa raíz, entonces ir y buscar la ayuda profesional de un especialista, como mencionabas tú. Me encantó Sí, total. como hiciste énfasis en eso. Sí, total, total. Y bueno, yo creo que ya por último, no sé, no tomárselos a la ligera, porque realmente la vida es solamente una. Y sí podemos ganar mucha vida, pero ya cuando se nos está quitando la vida es muy difícil que lo podamos revertir. Entonces, obviamente llevar una alimentación y no solamente la alimentación, porque en esto también me quiero enfocar que no solamente hay que hacer cambio de alimentación, tienes que hacer un cambio de hábitos prácticamente y de vida porque muchas veces la inflamación también puede venir no solamente de la alimentación, sino cosas como, por ejemplo, en el ambiente en el que te rodeas, que también va a influir en tu energía, en tu digestión, en tus células, en todo. Entonces, mientras tú más vivas un estilo de vida holístico y saludable, mejor te vas a sentir en todos los sentidos. No es nada más cambiar la alimentación, es cambiar todo lo que te rodea. Cambiar, no sé, la manera en cómo te relacionas con la gente, la manera en cómo te relacionas con tu entorno, tus hábitos diarios, salir más a la naturaleza, o sea, todo el cambio como de manera unánime es lo que realmente te va a hacer que tú realmente veas los resultados que estás buscando. Wow, me encantó esto. Y yo creo que ni siquiera le quiero agregar nada porque quiero que se lleven de este episodio lo último que mencionó Mari, porque de verdad es muy cierto. O sea, es como nos enfocamos tanto como que en las cositas mínimas cuando realmente esto es como una conexión de muchísimas cosas, por decir Sí, así. sí, total. Mira, fíjate que cuando yo hice el curso de Health Coach, yo me imaginé que los primeros módulos iban a ser de nutrición Que ibas a aprender o de de, macros y esas ajá, cosas. sí, yo me imaginé yo nada, el primer módulo ya yo me voy a hacer mi dieta con mis macros, calorías. Y los últimos módulos, cuando ya yo me iba a graduar, fueron los de nutrición de alimentación. Todos los primeros módulos siempre fue nutrición primaria. ¿Cuál es la nutrición primaria? Tu entorno, tus finanzas, tu carrera, la manera en cómo te relacionas con las demás, tu espiritualidad, tu creatividad, todo eso es realmente la nutrición primaria. Y la nutrición secundaria es la alimentación. Qué Y yo quedé increíble. loca, sí, yo quedé loca cuando yo vi esa información, porque realmente es así, le damos demasiada importancia nada más a un plato, cuando realmente la nutrición, o sea, ¿qué es lo que más hacemos en nuestro día a día? El día tiene 24 horas y nosotros no estamos 24 horas comiendo, nosotros Comiendo. comemos 3 o 4 veces al día. Entonces, realmente, ¿qué es lo que vas a tener más beneficio cuando hagas el cambio? En lo que más te desenvuelves. ¿Qué es en lo que más te desenvuelves? Tu casa, tu entorno, tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, las redes sociales, la naturaleza. O sea, realmente esos son los cambios que con la alimentación, obviamente, y la suplementación y todo eso, vas a tener los resultados que estás buscando. Me encanta, de verdad me encanta. Bueno, realmente creo que no tenemos más nada que acotar. No sé si hay algo más que tú quieras antes de que cerremos el episodio de hoy, pero de verdad yo siento que ha sido un episodio como que donde pudimos escuchar tu testimonio, mi testimonio, pero también información muy valiosa y hasta para mí. O sea, siento que como que muchas cosas de las que mencionaste son nuevas para mí. Entonces, de verdad, evidentemente agradezco demasiado que te hayas tomado el tiempo de estar en este espacio. Sé que mucha gente le va a haber encantado que hayas participado en el podcast, porque bueno, evidentemente yo hablo de ti siempre en mis redes sociales, estoy segura que la mayoría de la gente que me sigue dice, ah, no, claro, ella es la entrenadora de Ale, o sea, ya todos sabemos quién es. Ay, no, me encanta. Gracias, Alex, de verdad por la invitación. Y espero que este podcast le vaya a servir a muchísima gente y como hablamos al principio, de buscar una solución y tener también como un camino un poquito más abierto de lo que las personas pueden estar sintiendo ahorita. Una luz al final del túnel. Me encanta eso. Gracias, Mari, por estar aquí hoy. Nos vemos la semana que viene en mi siguiente episodio. Ay, Besos. gracias. Bye.